La Navidad limeña es el tema de la charla de esta noche. Bienvenidos todos los que están en la sala. En esta exposición vamos a hacer un viaje en el tiempo, vamos a recordar los orígenes de la Navidad y por supuesto vamos a recordar seguramente muchas de las maneras cómo se celebró la Navidad en el pasado y cómo se celebra hoy. Para empezar con esta exposición, sin duda tenemos que remontarnos en el tiempo para hablar brevemente, a manera de contexto, sobre el origen de la Navidad en el mundo. Los orígenes suceden en el año 1223. Se atribuye que San Francisco de Asís, a quien ven en esa imagen a la izquierda de sus pantallas, en una gruta, en un espacio bastante campestre, rural, en la localidad de Greccio, en Rieti, en Italia, va a personificar o escenificar en todo caso el primer Belén, el primer misterio, ¿no? El primer pesebre, con personas, con animales reales, ¿no? San Francisco de Asís, como sabemos, fue italiano, nació en Asís, justamente el nombre que de ahí viene pues su nombre, ¿no? Nació en 1182 y murió en 1226. Es fundador de una de las más importantes órdenes religiosas en el mundo, los franciscanos. Es curioso que él nació en un hogar bastante acomodado, ¿no? Su padre era un rico comerciante y él, a pesar de estos lujos en los cuales vivió, pasó a vivir bajo la más estricta pobreza. Por eso es que a los franciscanos pues se les caracteriza o identifica justamente por eso, ¿no? Por la pobreza, por las carencias que también a veces pues pasan, ¿no? Su vida fue austera y simple, y él, por supuesto, animaba a sus seguidores a que vivan de esa manera. Sin embargo, no todos le hacían caso, por supuesto, y había personas que sí querían pues, vivir con sus comodidades. Él dijo que, bueno, dependía de cada uno, pero él trató siempre de predicar con el ejemplo. Él muere en 1226 y un par de años después, en 1228, es canonizado por la Iglesia Católica, siendo su fiesta hasta el día de hoy el 4 de octubre. ¿No? A él también se le reconoce como el patrón de los animalitos, ¿no? Justamente ese día ahí en San Francisco, en Lima, todos llevan a su mascota para que San Francisco los bendiga, ¿no? También es reconocido por ello. Ahora, esta imagen que ustedes ven en su pantalla es una de las representaciones más antiguas que existen de San Francisco de Asís. Está atribuida, es un fresco que está atribuida a un artista de apellido Cimabue y muchos mencionan que es la imagen más cercana a cómo fue él en realidad. Ahora, les contaba que él en Greccio, en esta localidad ubicada entre Roma y Asís, va a escenificar el primer nacimiento pesebre, como lo conocemos en la actualidad, ¿no? Greccio se encuentra, o en todo caso esta gruta se encuentra en una escarpada montaña, y en ese lugar se ha edificado actualmente ese edificio religioso que ustedes ven en la imagen. No es un santuario hoy, se llama el Santuario de San Francisco de Asís en Greccio. Es un lugar sin duda muy místico, en cuyo interior artistas, siguiendo la escuela del Greco, pintaron estos frescos, ¿no? Que se encuentran en el interior de este espacio religioso. Todo este espacio orientado justamente a esta primera natividad, que la va a realizar San Francisco en 1223, por cierto. Se menciona que él, ya muy anciano, luego de muchos años de predicar, ¿no? La palabra, estaba por esos lugares y se le ocurrió justamente, como hemos mencionado, escenificar ese nacimiento y no tuvo mejor idea que hacerle una gruta donde él descansaba y con personas reales, ¿no? Por ese motivo, toda esta historia es la que ha ido acompañando año tras año, ¿no? Esta celebración. Hoy, en esta gruta, por cierto, donde inclusive hubo gente que creyó ver al niño Jesús ahí dormido, ¿no? Mientras estaba todavía este pesebre vacío, es una capilla, como hemos mencionado, en honor a San Francisco de Asís. Por supuesto, otras ciudades italianas también van a empezar a seguir este ejemplo, se van a empezar a significar nacimientos. Muy famosos también fueron en este periodo los que se hacían en Nápoles, ¿no? Los nacimientos de Nápoles también van a ser muy famosos. Por tanto, tenemos que fue Italia, ¿no? Para redondear la idea, el primer lugar donde se armó el primer nacimiento, entre 1223 en adelante, ¿no? Es el día de hoy. Ahora,
Siendo esto ya una costumbre, una fiesta religiosa aceptada por los católicos, con el paso de los siglos va a ser algo natural significarlo en las ciudades donde la Iglesia Católica se va a imponer. Así es como en el siglo XVI llegamos a la fundación de la Ciudad de los Reyes, ¿no? Francisco Pizarro, acompañado por religiosos, se sabe de un fraile dominico, Vicente de Valverde, que lo acompañó en estos viajes de conquista. Justamente el tema de la evangelización y la fe fue un estandarte para poder también imponer la nueva cultura, la nueva civilización que se fue adaptando. Y la mayoría de ciudades que los españoles fundaron en América van a tomar nombres de santos, de vírgenes o de festividades religiosas. Así tenemos, por ejemplo, que nuestra ciudad, que se llamaba Lima desde antes, va a ser fundada con el nombre de Ciudad de los Reyes. Y es bastante curioso que este nombre recuerde una fiesta asociada, ¿no? También a todo este periodo de días que es la Navidad. Ahí en el escudo de Lima vemos en el campo central, en este campo de azur, tres coronas, ¿no? Y una estrella, es la estrella de Belén y, los reyes, y las coronas de los Reyes Magos que llegaron a visitar, ¿no? A Jesús. Por tanto, en nuestra ciudad, como solíamos decir, nació navideña, en todo caso, por ese suceso, ¿no? Que siempre la festividad de Lima era el 6 de enero, la Epifanía, la bajada de Reyes, y por supuesto días antes se celebraba como debía de ser la Navidad. Las primeras significaciones, o en todo caso documentos que se tienen de las primeras navidades que se van a dar, aparecen, por ejemplo, muy temprano en la fundación de la ciudad, en 1535. Se sabe, según documentos en la que existen en la catedral, que se hizo, digamos, una austera reunión por Navidad. Es bastante, en realidad, bastante pobre. No se usaba vino porque era muy caro. Por aquellos años aún todavía no se había iniciado la importación de productos de Europa. Tampoco aquí se producía. Era muy costoso el vino. Solo podía usarse para atender a los enfermos o para el culto, ¿no? Para la misa, para los oficios, más no se celebraba, digamos, con vino. Y también los dulces y confites, que ahora son, pues, por supuesto, algo tradicional en la Navidad limeña, estaban prohibidos debido a la escasez de azúcar. Y prepararlos, inclusive, hay documentos que costaba un destierro. El que hacía confites para despilfarrar el azúcar era desterrado de la ciudad. Una cosa en realidad bien curiosa que se daba por aquellos años. Posteriormente, una bebida chicha, un preparado llamado orines del niño, se va a hacer muy popular. Pero en estas primeras épocas todavía pues no se aplicaba, no era, como acabo de mencionar, los insumos eran demasiado costosos. Por tanto, las primeras escenificaciones de la Navidad debieron haber sido muy austeras, muy pobres. Sin embargo, a pesar de ello, tenemos imágenes que nos remontan a esta primera etapa. Por ejemplo, en este libro que escribió Felipe Huamán Poma de Ayala, llamado Nueva Crónica, Primera Nueva Crónica y Buen Gobierno, encontramos en una de sus 1180 páginas un dibujo en el cual se escenifica, ¿no? El nacimiento de Jesucristo en Belén, dice, ¿no? Por supuesto, él estaba basando este dibujo, este indígena, basando este dibujo ya en la idea que se tenía de cómo se debía armar los pesebres, ¿no? En todo caso, podríamos decir que podría ser una de las significaciones más antiguas, ya que este libro se va a imprimir poco antes de la muerte justamente de Guamán Poma de Ayala en 1615, ¿no? Este libro, por cierto, él lo escribe como un reporte, como un informe de cómo era la historia, ¿no? Él casi es un historiador de aquella época, desde la época de los incas hasta la época que le tocó vivir a él, con las guerras entre los españoles y todo lo que se va a dar. Y él justamente va a escribir esto para enviarlo al rey Felipe III, ¿no? Parece que se extravió en el camino y felizmente se encontró con el tiempo. Entonces, el original de este libro se encuentra hoy en la Biblioteca Real de Dinamarca. Ustedes ponen en internet Biblioteca Real de Dinamarca, Felipe Poma de Ayala y pueden verlo completo en línea. Entonces, una de las páginas, como vuelvo a mencionar, retomando este tema, significa justamente la Navidad, en un grabado hecho en el Perú bastante temprano. Luego tenemos también este relieve que se encuentra en la Catedral de Lima, ¿no? Justamente para entrar a la sacristía de la catedral, entre la nave mayor de la catedral y la sacristía hay un pasadizo. Allí se encuentra en lo alto este relieve, que está aceptado que es la primera representación de la Navidad en nuestra ciudad.
Y además, ese relieve está atribuido a que es un obsequio, nada menos que de Francisca Pizarro, la hija de Francisco Pizarro, que lo donó a la primitiva o antigua catedral, ¿no? Por tanto, esta sería la primera representación de la Navidad en Lima, que hasta el día de hoy existe. Ustedes pueden verlo el día que vayan a la catedral, pueden revisarlo, ¿no? Ahora, una cosa bien curiosa que vemos en este relieve y que se va a repetir en los grabados, en los villancicos de la época, por ejemplo, es que el personaje principal de la Navidad, cosa curiosa, hoy es Jesús, Jesús, por supuesto, Jesucristo, ¿no? Porque es su nacimiento. Pero en esta época renacentista, en estos primeros años, el personaje principal va a ser María, la Virgen María. La Virgen María va a ser el personaje principal de la Navidad, por eso aparece ahí al centro, ahí en esa imagen. Como mencionaba, los villancicos, todos los homenajes que se le van a hacer a ella, en la Navidad, perdón, van a tenerla a ella como personaje principal. Entonces, ya saben ustedes ahora, esta es en todo caso la representación más antigua y la primera, se asume, de la Navidad en Lima. Una donación de Francisca Pizarro a la primitiva Catedral de Lima. La catedral, por cierto, que se encuentra en la esquina, una de las esquinas de la Plaza de Armas, ha tenido varias construcciones, ¿no? Siendo el actual edificio una suma de reconstrucciones, ya que originalmente la primitiva catedral, que era de madera, techo de paja, ¿no? Estaba orientada hacia un costado de la plaza y miraba al Jirón Guayaga, o sea, estaba de lado, mejor dicho, a como está hoy. Luego se va a hacer un segundo edificio un poco más suntuoso, quería replicarse la Catedral de Sevilla, se cayó en el terremoto de 1609. Por tanto, lo que vemos hoy está hecha sobre la base de la tercera catedral que se hizo en 1619. Esa es nuestra iglesia actual, ¿no? Entonces se entiende que ese relieve llegó a la primera iglesia, a la iglesia que estuvo desde 1541, que se inauguró, hasta más o menos 1587, que hubo un terremoto y también se cayó, ¿no? Entonces, a partir ya de esta fiesta establecida, aceptada en la ciudad de los Reyes, cada año va a empezar la escenificación, un poco siguiendo pues la costumbre que impuso San Francisco de Asís. Se menciona que el ingenio de los limeños rebasó por mucho el pesebre que hizo San Francisco en Greccio, que era en realidad solamente María, la Virgen, perdón, San José, el niño, los pastores, unos cuantos animales y luego los Reyes Magos, ¿no? Como parte ya de toda esta significación. Acá, en cambio, en Lima, habían variantes y se agregaba a todo este corpus o esta significación, por ejemplo, la Anunciación, los pastores, dos o tres grupos de Reyes Magos, según la familia y las casas, ¿no? Con séquito de llamas, en oro y plata, según la economía, ¿no? Según los recursos de cada familia. También habían representaciones de pasajes bíblicos, la huida de Egipto, hasta el arca de Noé se colocaba, ¿no? El sacrificio de Abraham, en fin, la disputa en el templo, o sea, una serie de pasajes bíblicos se representaban en unos nacimientos que ocupaban en realidad pues grandes ambientes, ¿no? Dentro de las iglesias y por supuesto replicados también en la casa. Y además, se añadían también ya personajes locales, ya más ya hemos dicho, por ejemplo, también a la jazminera, la que vendía tamales, el panadero, el que vendía helados en la ciudad, la que planchaba pañales del niño. Cada personaje pregonero típico de Lima era añadido justamente en, en la catedral, en los nacimientos que se armaban, ¿no? Ya sea en la catedral o también en las casas y conventos. Entonces, en este caso, se sabe o la tradición cuenta que uno de los primeros nacimientos fue pues justamente presentado por los franciscanos, cuya tradición ya era justamente de ser los primeros en la historia de escenificar el pesebre. Pero en el caso de Lima, los que pronto ganaron fama, ¿no? Además de los franciscanos, fueron los padres belecmitas, o también conocidos como los barbones, como los barbones. Ellos eran una congregación religiosa que fue fundada por San José o José de Betancur, ¿no? En Guatemala. Ellos solían
significar o levantar en su convento un nacimiento bastante adornado, ya hemos dicho las figuras que contenía, pero además con figuras mecánicas, ¿no? Con José movía los brazos, la Virgen volteaba la cabeza de un lado a otro, una cosa bastante curiosa. Palma, Ricardo Palma, lo describe así. Esta orden del Beclén o la orden belemnita, como mencionábamos, fue fundada en 1660 y pronto van a llegar al Perú. La función de ellos era una función de abrir hospitales. Los belemnitas atendían, como también lo hacían los de la Orden de San Juan de Dios, que en Lima abrieron un hospital llamado San Juan de Dios, con este nombre, donde hoy está la Plaza Martín. En cambio, los belemitas abrieron hospitales, atendieron hospitales y abrieron su convento en las afueras de Lima. La foto que ustedes ven, además acá de San Pedro de Betancur, perdón, José de Betancur, que aparece aquí en la parte inferior, nos muestra lo que hoy está en el lugar justamente donde estuvo el convento de los belegmitas, también llamado Barbones, ya que todos los frailes solían dejarse la barba larga, un poco pues imitando, siguiendo el ejemplo de su fundador, José de Betancur, que tenía la barba larga. Todos se dejaban la barba larga y pues la gente decía los barbones, le decían cuando veían en la calle. Y entonces ellos, o su convento era conocido como los Barbones, ¿no? Más fácil que llamar padre belegmitas y todo el tema que estamos diciendo. Donde estuvo su convento, a las afueras de Lima, hoy se ubica el cuartel, justamente yo conservo el nombre, Barbones. Vean ustedes, un cuartel militar que no tiene nada que ver con esta orden, pero ha mantenido el nombre por haberse ubicado allí, este antiguo convento, y haber sido en ese lugar donde los limeños hacían pues todo un peregrinaje, ¿no? Para ir a ver los nacimientos que ellos armaban, ¿no? No solamente en este lugar armaban nacimientos ellos, también en otros lugares donde tenían hospitales. Por ejemplo, ellos se hicieron cargo de un hospital llamado el Hospital de Incurables de Santo Toribio, que hasta el día de hoy existe. Está en Girón Ancash. Hoy es el centro, o perdón, es el Instituto de Enfermedades Neurológicas, que está en Girón Ancash, camino al cementerio. Ahí estuvo el antiguo hospital de Incurables de Santo Toribio. Y ese lugar también fue dirigido o administrado un tiempo por los Barbones, ¿no? Un dato, en todo caso, tener en cuenta sobre estas personas que también se encargaban de significar la Navidad pues de la mejor manera. Los dominicos también lo hacían de igual forma, usaban un altar, digamos, un espacio especial de la iglesia para armar con el papel cerro, con la caída de aguas y con todos los elementos típicos de la Navidad, esos grandes nacimientos que los limeños iban y apreciaban y por supuesto tenían ideas también para armarlos en su casa. En la actualidad, hoy, los que arman, digamos, los nacimientos más suntuosos, grandes, espectaculares, son los de la iglesia de la Merced. Honestamente desconozco si en este momento me parece que no, porque está cerrada la iglesia, pero cada año ellos adaptaban un espacio de la iglesia para poder armar un gran nacimiento. La gente hacía cola, entraba por un lugar, salía por el otro, y veía pues las fuentes de agua, los cerros, y por supuesto el misterio principal, ¿no? El pesebre, con la Virgen María, San José, y el niño, porque se coloca ya el día 24 a la medianoche, ¿no? Que ya nació. Es un poco la idea, ¿no? También en las casas, por supuesto, se armaban nacimientos, ¿no? Siendo justamente, como he mencionado, los ejemplos, los que uno veía en los conventos grandes. Ricardo Palma cuenta, por ejemplo, que del primer día de Pascuas se armaban en las casas un pequeño proscenio sobre el que se veía el establo de Belén y todos los personajes que había en la leyenda bíblica. Las figuras eran de pasta o de madera, ¿no? Algunas por supuesto, pues, de acuerdo a la economía del que armaba esto, estos nacimientos, la familia en todo caso, con aderezos de plata o de oro, algunas veces hechos en madera de maguey, o hasta a veces también había el niño, se encontraba hecho en marfil, lo cual hablamos ya de un elemento pues que ya era caro en aquella época, ¿no? Como vuelvo a repetir, de acuerdo a cada familia. Como armaban los nacimientos en las casas, se abrían las puertas, ¿no? Para que los vecinos puedan pasar y verlas. Y mucha familia, muchas personas, amigas de la familia, vecinos, entraban pues a apreciar, ¿no? Los nacimientos que se hacían. Y a ellos generalmente se les agasajaba o se les invitaba un vaso de jora, de chicha morada o otras hierbas, ¿no? Y también un trago, una bebida, que luego vamos a ver su receta, que fue muy popular en Lima y que se llamó los orines del niño, ¿no? La gente era agasajada de entrar a la casa, luego dejaba una monedita en un platito, ¿no?
En no pocas casas se cuenta que después de las 11 de la noche, cuando ya solamente quedaban los amigos de confianza, ahí al lado del nacimiento, se armaba pues siempre una fiesta, porque para eso los limeños han sido bien fiesteros, ¿no? O sea, no había motivos para fiestas todo el año, y la Navidad sin duda con los vecinos y amigos que acompañaban, y luego de varios traguitos seguramente, ¿no? De bebidas espirituosas, armaban las fiestas, ¿no? Armaban las fiestas en las que cuenta Palma a su manera, se bebía y se bailaba cueca a lo grande, ¿no? La cueca es un baile parecido para muchos de la marinera, pero un poco escandaloso por los movimientos y que requiebres, ¿no? Que se dan en el baile. Y claro, era un escándalo, como acabo de decirlo, ¿no? Imagínense todos esos bailes que también se repetían, por cierto, delante de esta imagen, que era la Purísima Concepción. Como hemos mencionado, las celebraciones relacionadas a la Navidad empezaban ese día, el 7 de diciembre, con esta costumbre española, por cierto, de armar un altar, el altar de la Purísima, que por cierto también fue una tradición insertada y establecida aquí por los franciscanos, siendo la Purísima Concepción la patrona de los franciscanos, ¿no? La Concepción, ¿no? En unas casas, ¿no? Grandes, por supuesto, se armaba este altar en las salas o salones principales. Y esa misma noche, se cuenta que a partir de las 7 de la noche empezaban a llegar los amigos e invitados. Llegaban, por supuesto, a una misa, ¿no? A una meditación en torno a la Virgen, ¿no? Hay una curiosidad, un dato que cuenta Ricardo Palma, que era una ocasión propicia también para poder, pues, enlazarse, hacer enamoramiento, ya que las jóvenes solteras se diferenciaban de las casadas en la manera en que colocaban las flores que se ponían en el peinado. Todos sabían, ¿no? Que las que llevaban rosas y claveles del lado izquierdo significaban que esa dama se encontraba disponible y con el corazón solitario. También una ocasión, en todo caso, para poder, pues, ver, ¿no? Si conseguía un novio, una pareja. Y claro, empezaba, pues, el baile, sin duda, ¿no? Al principio, como he mencionado, era una reunión religiosa. Empezaba con un rosario, con 5 misterios, luego cánticos a la Virgen, un cura de confianza daba una charla devota, una pequeña misa, ¿no? Y todos pues con mucho respeto, con mucha reverencia, ¿no? Hasta que luego acababa el oficio religioso en las casas y empezaban pues los villancicos, ¿no? Villancicos ya un poco más alegres, que se cantaban al compás de clavicordio y violín. Y las encargadas generalmente eran las criadas de la casa, que ya habían entrenado varios días, habían ensayado, y ese día acompañaban pues con estos villancicos, ¿no? A las que también se asociaban criadas de otras casas vecinas, porque ahí pues iba una familia, tocaba tal casa, y todos iban ahí. Después ya de las 10 de la noche, cuenta Palma, hora en que se despedían los invitados, digamos, de importancia o de etiqueta, cuenta que empezaba lo bueno, ¿no? Y empezaba la jarana, y lo sabroso a su manera lo cuenta Palma. Las parejas se sucedían bailando delante del altar, la cueca, el hondú, el paspié, piezas inglesas, bailes de moda en aquella época, que como repetimos, hacer bailes justamente también del pueblo, no eran pues digamos tan sacros o santos, ¿no? Las copas por supuesto menudeaban esa noche, ¿no? Y ya después de la medianoche, ya cuenta Palma a su manera, se trataba a la Purísima con toda confianza. Pues dejándose ya de bailes sosos y ceremoniosos, entraban a bailar zamacueca con arpa y cajón, como justamente aquí lo representa Pancho Fierro, en esta acuarela, ¿no? Justamente titulada La Purísima, ¿no? La Purísima, altar de la Purísima 1820, vean, ¿no? El último año de la época virreinal. Se menciona que aquí las fiestas sobre la Purísima duraban 3 noches, ¿no? Y eran pues 3 noches en que ya se imaginan las fiestas, los bailes. Iba cada noche pues de Guatemala a Guatepeor, como se decía antes, ¿no? Bailes desenfrenados, y era para muchos un aviso de lo que se venía en esa casa en todo este mes de fiestas. Para ello, los limeños, ¿no? Como mencionábamos, siempre fiesteros. Otra de las costumbres que también se daba en las casas limeñas en esta Navidad era que el día 13 de diciembre, que es el día de Santa Lucía, se solían sembrar, ¿no? O colocar en un recipiente de no mucha profundidad semillas de trigo que se regaban 3 veces por semana. Esto el día 13 de diciembre, ¿ah? Que se regaban 3 veces por semana. Cuando llegaba el día 24, esta plantita ya había crecido lo suficiente para darle pues un aspecto casi campestre de bosque al nacimiento, porque se colocaba alrededor del nacimiento
que se estaba ya presentando en las casas. Los trigos de Santa Lucía eran una tradición limeña, ¿no? Que se hacía en todas las casas. Empezaba el día 13 de diciembre, como acabo de mencionar. Hoy, si uno busca en internet, esta costumbre se sigue bastante en ciudades o en países, pues, justamente de Europa del Este, ¿no? Son muy comunes. Hoy, no sé si en algunas casas todavía se seguirá con esa costumbre, pero algo sencillo, ¿no? En un recipiente bajo, como ven ahí la foto de la izquierda, se colocaban las semillas de trigo, se regaban 3 veces por semana y ya tenía un pequeño bosque natural, imagínense, para el día 25. Eso era el 13, ¿no? Luego el 7 de la Purísima, el 13 los trigos de Santa Lucía, y el 15 de diciembre empezaba otra celebración religiosa, que era la novena de aguinaldo, como le llamaban, ¿no? Por eso que los aguinaldos siempre se entregaban el día 15, ya sean regalos o ya en épocas modernas, al sector público y privado, los pagos, ¿no? Su aguinaldo navideño, el día 15 máximo tienen que darle. Es una costumbre muy antigua que en todo caso tiene un origen religioso. Estos nueve días previos, desde el 15 hasta el 24, eran pues un recordatorio de todos los pasajes, de todos los pasajes que habían ocurrido en torno o antes del nacimiento de Jesús, ¿no? Ahí vemos ahí, inclusive en esta imagen, vemos ahí a María pues todavía embarazada, ¿no? Preparándose a encontrar un lugar donde traer al mundo a Jesucristo, ¿no? En todo caso, se hacían oraciones, estas novenas sí eran, digamos, momentos bastante religiosos, se repetían letanías y generalmente se leían textos de la Biblia, todos asociados, como vuelvo a repetir, a los momentos previos al nacimiento de Jesús. Llegado el día, días previos a la Navidad, se hacía una serie de actividades en los cuales nuevamente cobraban protagonismo las iglesias y la Catedral de Lima. Por ejemplo, una de las costumbres de esta fiesta es la famosa misa, la misa del gallo, ¿no? La misa del gallo era la liturgia más importante hasta ahora, ¿no? De la Nochebuena. Y antes se realizaba a la medianoche, porque era justamente la hora en que, ¿no? Se tenía que recorrer el nacimiento de Cristo, ¿no? Cuando Lima tuvo ya alumbrado a gas y se instaló el alumbrado eléctrico en 1888, muchas costumbres cambiaron, entre ellas el horario también. Y por supuesto el esmero que empezaron a tomar las iglesias en en la decoración del interior, para organizar pues una ceremonia que sea inolvidable. Respecto a la misa del gallo, se menciona que la más famosa era la que se significaba en la iglesia de la Merced. Casi todos los limeños se daban cita, pero no era la única, por cierto, tenía la de San Agustín, San Francisco, la misma de la catedral que vemos en la imagen, esta imagen es la catedral de noche, ¿no? En el siglo XIX. Pero la más famosa era la de la iglesia de la Merced, que está ubicada en la cuadra 6 del Jirón de la Unión. Cuando acababa la misa, toda la multitud, toda la gente salía de la iglesia y, como si fuera una procesión, se iban a la Plaza Mayor, a la Plaza de Armas, ya que ahora ahí empezaba, digamos, lo bueno, la Nochebuena, ¿no? Ya para el pueblo, para la gente, como se dice. Algunas personas en sus hogares ya habían preparado previamente la cena navideña y muchos se recogían a su casa. Pero ¿qué ocurría en la Plaza de Armas? Cuando todos salían de la Misa de Gallo, el 24 de diciembre, pocas horas antes justamente ya de la celebración. Pues bien, al llegar a la plaza, había una serie de actividades, una serie de personas, de comerciantes, de espectáculos que ya se habían preparado previamente. Uno, por ejemplo, de ellos es la famosa danza o el baile de las payas, ¿no? Cuenta Ricardo Palma que las payas eran unas muchachitas jóvenes que se vestían con los trajes típicos de sus pueblos, o sea, entendemos que eran personas de provincia, ¿no? Del interior del país, que acompañados por músicos con arpa, con guitarra, ¿no? Entonaban cánticos o villancicos, ¿no? Villancicos justamente dirigidos o dedicados a, a la, a, a la fiesta en sí. Uno, por ejemplo, un villancico muy famoso que Palma lo reseña es Arre Borriquito, vamos a Belén, que ha nacido un niño para nuestro bien. Arre Borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y pasado también, ¿no? Un poco siguiendo, como repito, la costumbre que existía por aquellos años. Ahora, estas payas no lo hacían, pues, digamos, porque se les ocurría, y en realidad era una manera de ganarse un dinero, porque ellos luego de su representación
pasaba un sombrero, donde por supuesto las personas pues los apoyaban, ¿no? Le daban un dinero. También, no solamente acababa esto ahí en la plaza, se ubicaban, como repito, en la catedral, en el atrio de la catedral, esperando a la gente que saliese de misa. También luego emprendían un recorrido por las calles de Lima, entrando a las casas grandes. Las casas principales de Lima tenían la costumbre de dejar el portón, la gran puerta abierta. Por tanto, ellos ingresaban. Al entrar, entonaban pues sus cánticos, sus villancicos, o también la música que les pedían, que también era pedido, ¿no? En los cuales se daban baile. Muchas veces se quedaban ya para armar la fiesta en una casa. O si no, continuaban de casa en casa, como repito, compartiendo este arte, ¿no? Y esta otra acuarela de Pancho Fierro nos muestra la danza de las payas, ¿no? Ahí inclusive pues con un personaje vestido, con un traje, con un látigo, que iba también azotando el piso, ven ustedes el látigo en la mano, iba azotando el piso y por supuesto también animando pues estos bailes que las payas compartían en la ciudad. Volviendo al tema de la Plaza de Armas, esto es un poco la receta de los orines del niño. Acá esta es una receta hecha de un recetario de Ica del siglo XIX. Menciona cómo se prepara, ¿no? El jugo de uva de Agraz, una uva no madura, agua, canela, clavo, pimienta de chapa, una cucharadita de vainilla, azúcar, mangos verdes picados, pisco o vino blanco también podría ser, ¿no? Se pone a hervir el agua con las especias por 10 minutos, dice, ¿no? O hasta que tome color. Se deja enfriar, aparte, muy aparte de ello, se lava la uva, se desgrana y se muele con un mortero. Luego se pasa pues el jugo de la uva molida por un tamiz y se filtra. Se cuele el agua a las especias, se endulza al gusto y se mezcla con el jugo de uva o agraz. Luego se ponen unas gotas de vainilla. Se sirve frío con mango verde picado. Esta es una tradicional receta hecha del siglo XIX. Sin embargo, hay que decir que los orines del niño se consumían desde mucho antes, desde el siglo XVI. Y era famoso también los orines del niño que compartían los padres belegmitas a todos los que iban justamente a apreciar los nacimientos que se armaban en su convento y que ya hemos mencionado hace un instante. Ahora sí retornemos a toda la fiesta que se armaba en torno a la Plaza Mayor, ¿no? Desde horas antes de la Nochebuena, la Plaza de Armas se llenaba de mesitas, que la vemos ahí en la fotografía. Mesas, ¿no? Estas que están aquí en la parte inferior de la imagen. También se alquilaban sillas para la gente que iba a sentarse a ver espectáculos que se presentaban en la plaza, ¿no? En estas mesas se vendían juguetes, aguardiente, chicha, fiambres hechos a base de gallina, jamón, picadillo, chicharrones, también picantes, buñuelos, sobre todo tamales, porque sabrán ustedes, y hablaremos después, que el tamal era el plato favorito o preferido de la mesa limeña. Hoy es el pavo, ¿no? O el lechón, o ya el pollo a la brasa, ¿no? Según la economía. Pero antes era el tamal limeño. Era una especie de feria la que se armaba en la plaza, donde se escuchaba el pregón de los vendedores, ¿no? Justo junto, mezclado con el bullicio de la gente, porque imagina la plaza llena de gente, abarrotada de gente. Era el lugar donde tenías que ir después de la misa del gallo o antes de pasar la Nochebuena, ¿no? Ese día. Aparte, también habían músicos, sonido de tamborcitos, pitos, matracas, que los más jóvenes iban llevando. Desde las 8 o 9 de la noche, como hemos comentado, la plaza se iba llenando de gente, ¿no? Gente de toda clase y condición social. Una democracia, pues ahí se daba, increíble. Y una de las cosas, o era preciso mencionar que siempre tenía que llevarse algo de la plaza, o sea, uno no iba a pasear a mirar, tenía que comprar algo, ya sea el juguete para el niño, que con seguridad le pedía a sus padres, porque es Navidad, tenía que tener su regalo, o también a las mistureras, ¿no? Una flor que el enamorado le obsequiaba, ¿no? A su novia, a su enamorada que lo acompañaba en este paseo. Luego del paseo que se daba en la plaza, la mayoría de familias ya se iban a cenar. Muchas veces lo que habían comprado en la plaza, en la gente que vendía alrededor, o también lo que se había pues preparado en cada casa, ¿no? Como comentábamos, se quedaba ahí la servidumbre, pues cocinando, preparando todo, ¿no? Para ello. Ricardo Palma, sobre este tipo de costumbres, menciona que a la medianoche ya solamente el populacho quedaba en la plaza. O sea, la gente ya, digamos, de familia, ya se había retirado. Pero a la medianoche, justo entre 24 y 25, Nochebuena, solo el populacho
se quedaba en la plaza, multiplicando la bebida, los tragos, ¿no? Dice él que la aristocracia y la clase media ya se había ido a los templos, ya hemos dicho, para la misa del gallo, donde las payas cantaban en el atrio, menciona él, ¿no? A la misa del gallo, a la medianoche, seguía en las casas opípara cena, en la que el tamal era el plato principal y obligado. No era, dice, no, es saludable o normal irse a dormir tras una comilona bien, pues, ¿no? Es surtida, era preciso acompañarlo con un buen vino tinto de Cataluña, un Jerez, ¿no? O cualquier otro pisco también que había en la ciudad, ¿no? Y luego, por supuesto, ya animados, se improvisaba en familia un baile, que muchas veces terminaba con los primeros rayos del sol al amanecer. O sea, era un cumpleaños en toda regla, ¿no? En este caso, el de Jesucristo. En cuanto al pueblo, sigue contando Palma, para no ser menos que la gente de posición, armaba jarana alrededor de la pileta de la plaza de armas. Allí las parejas, pues dice que se descoyuntaban, usando la palabra de Palma, bailando zamacueca, pero una zamacueca borrascosa, dice Palma, ¿no? De esas que hace resucitar muertos, menciona nada menos que Palma, muy a su estilo, ¿no? Muy a su estilo. Esta imagen que vemos allí, tomada de una carátula, de una portada de la revista Ilustración Peruana, nos muestra, como dice la parte inferior, cómo era la Nochebuena de antaño. Los músicos, las vivanderas y todo el ambiente de fiesta que se vivía en la Plaza de Armas. Así se celebraba la Navidad limeña. Y en las casas, ya hemos mencionado, ¿no? Se pasaba una serie de potajes, ¿no? La cena navideña, por ejemplo, se cuenta que era pues, un verdadero festival de sabores. Si bien es cierto, hemos comentado que en las plazas de la ciudad, no solo la de Armas, San Francisco, la Inquisición, también se instalaban mesas donde los ambulantes ofrecían sus productos. También en las casas habían potajes de toda ley. Muchos, como comentábamos, llevaban a casa lo que habían comprado en la calle. ¿Y qué cosa vendían? Bueno, sobre esto nos cuenta Hernán Velarde en su obra Lima de antaño, que se vendían chicharrones, tamales, humitas, fritanga, caucao, escabeche, frejol dulce, turrones, champú ordinario y el champú de leche, menciona él, mazamorra morada, manjar blanco, maní, camotillo, picarones, buñuelo, natillas, alfajores de Guaura, famosísimos en aquella época, y también de Trujillo, camarones, huevos, papas, salchichas de guacho, jamones, ¿no? También habían conchas y peces, comida marina también se vendía, imagínense en Navidad. Anticuchos, camote, lechones, damajuanas, en este caso de vino, ¿no? Repletas de pisco. Y por supuesto, habían unos platos que tenían 100 butifarras, ¿no? Que se vendían ya, digamos, para los reuniones grandes que se preparaban. Y torrentes de chicha diversa, dice a su modo en Namelarde, ¿no? Que vendían en porongos, en vasos y en jarras. Todo este festín se ofrecía en las plazas, como comentábamos, ¿no? Era la fiesta donde se mezclaban los limeños de todos los sectores sociales. Ahora, Lima en el siglo XIX ya estaba, por supuesto, también ocupada, había aquí muchos inmigrantes, italianos, ingleses, españoles, que conservaban sus costumbres y preparaban la cena según sus tradiciones, como veremos más adelante también respecto al aporte, sobre todo de los italianos, ¿no? A nuestra Navidad. Esta es una reunión en una casa grande donde hemos dicho, luego de la cena o pípara y los platos que pasaban, tomaban pues un licor y luego empezaba la fiesta hasta que los rayos del sol ya les obligaban a irse, ¿no? Durante la guerra, durante la época del guano, que es quizás la época, digamos, más dinero que hubo aquí en Lima, en el Perú, se pasaron navidades muy opulentas, ¿no? Se cuenta que no se escatimaba en gastos y en invitaciones a personas. Y por supuesto en el ajuar, los confites que se compraban en la confitería de la ciudad, era pues ya una celebración a toda ley, como se menciona, ¿no? Sin embargo, cuando pasó el tiempo y pasamos las épocas de la guerra del Pacífico y luego la etapa de pobreza luego de la guerra, las navidades ya fueron muy tristes, ¿no? Obviamente se recordaba pues a los parientes que habían muerto y sobre todo la pobreza que se va a instalar en nuestra ciudad. Por eso muchos coinciden que a partir de 1895 es que esta situación mejora, ¿no? En esta etapa pues de la reconstrucción nacional, ¿no? A partir de ese año ya llegan con fuerza muchas costumbres europeas, como el árbol de Navidad, Santa Claus o Papá Noel, y la cena en casa, ya no se compraba en la calle, ¿no? Y por supuesto la influencia
de la gastronomía europea. Es una imagen ahí que vemos, en la cual vemos una familia reunida en torno a una celebración navideña, y vean ustedes ahí atrás un árbol de Navidad. Uno de los primeros en representar el árbol de Navidad aquí en Lima va a ser el estudio Curret, ¿no? Justamente vamos a verlo en instantes. Este es el estudio Curret. El estudio Curret solía fotografiar a cualquier persona que desease llevarse un recuerdo en este lugar usando unas pinturas como fondo, ¿no? Y claro, comprando elementos que le dieran cierta escenografía al momento que se quería perpetuar en la imagen. Esta es una fotografía hecha en el estudio Curret. Vean ese árbol navideño bastante raro en realidad, ¿no? Bastante, por decir, comparado a los de ahora, que son bastante frondosos y llenos de adornos, muy distintos, ¿no? Pero vamos viendo que el árbol de Navidad va a ser ya una costumbre que se va a ir añadiendo en el hogar navideño. ¿Esto de dónde viene? Pues sin duda, vienen de regiones europeas, de ciudades donde por supuesto hay este frío y estos árboles existen. En Lima no habían estos pinos, estos árboles de Navidad. Como voy a repetir, va a ser ya una costumbre foránea que se va a añadir. Lo mismo que es Santa Claus, ¿no? Que Santa Claus o Papá Noel, que también va a convertirse en un elemento ya tradicional. Hoy, por ejemplo, cuando uno arma Navidad ya, si bien es cierto, el pesebre es importante, en muchos casos también le damos importancia al pino navideño. Y si no hay un pino en casa, pues ese nacimiento está incompleto. No obstante, que no es un elemento original de Grexio, si queremos verlo así, ni mucho menos de nuestra tradición local. Como mencionábamos, no solamente los extranjeros van a añadir esos tipos de símbolos que ahora van a ser parte de la Navidad, sino también la gastronomía va a ir cambiando. Ya habíamos explicado que el tamal va a ser el plato preferido en la mesa, ¿no? En la cena navideña. Pero sin embargo, con el paso de los años, se va a convertir ya el pavo, ¿no? El pavo navideño. El pavo, como se sabe, es el plato típico de la fiesta o el Día de Acción de Gracias norteamericano. Los norteamericanos van a empezar a influirnos con su cultura a partir de la segunda década del siglo XX, ¿no? Los norteamericanos, como vencedores de la Primera Guerra Mundial, van a hacer giras por todo el mundo, llegando, por ejemplo, un gran barco de norteamericanos al Perú. Y muchas de las costumbres o el conocer su cultura va a convertirse en algo, digamos, de moda, ¿no? En nuestra ciudad. Y así poco a poco, elementos de la astronomía o la celebración foránea, en este caso norteamericana, se va a empezar a instalar y se va a quedar entre nosotros, ¿no? Hoy hemos pasado del tamal limeño al pavo, ¿no? Y como mencioné hace un momento, también en algunos casos al lechón, o según la economía, al pollo a la brasa también unos hacen, ¿no? Como cena de Navidad, pero en todo caso son elementos que se han añadido posteriores. El chocolate sí podemos decir que es un elemento tradicional de acá de Lima, ¿no? Antiguamente, cuando uno recibía en su casa visitas, tomaba una bebida, era el chocolate. Hoy sería pues el café, ¿no? Y un cafecito, una tertulia. En el siglo XIX fue el té inglés, la bebida tradicional para las reuniones. En cambio, en la época virreinal en Lima era el chocolate. Hoy el chocolate se ha llevado, solo se toma en Navidad, cuando en otra época se tomaba chocolate todo el año. Eso es lo que quería mencionarles. Luego también se ha añadido, sin duda, el panetón, ¿no? El panetón de clara influencia italiana, se va a empezar a vender en Lima desde finales del siglo XIX. Van a haber anuncios que se van a empezar a publicar en el comercio. Esta costumbre, el panetón, si bien es cierto, viene del siglo XIX, se va a sentar ya en el siglo XX, ¿no? En el siglo XIX, los italianos que celebraban a su manera solían importar el famoso panetón de Milán o el pan dulce a la genovesa, ¿no? Con sus confites y las frutas que tienen, ¿no? Este bocado. Por ejemplo, les comentaba que en 1898 ya había aparecido un aviso en el comercio donde se anunciaba un panetón famoso por aquellas épocas, ¿no? El panetón Bonaspetti, exquisito, decía el aviso, para la Pascua y Año Nuevo. Se vendía en la bodega de la Unión, en la calle Mercaderes, ¿no? Frente a la sombrerería Crevani, decía el aviso publicado en diciembre de 1898. Por supuesto, ya en el siglo XX, inicio del siglo XX, va a ser las marcas Mota y Donofrio quienes aquí van a industrializar la fabricación de panetón y su consumo pues se va a popularizar como es hasta el día de hoy, con la infinidad de marcas, ¿no?
Ahora, respecto al origen de Panetón, también es una historia muy simpática que quiero contarles. En realidad uno encuentra muchas historias sobre su origen, siendo una, la más aceptada, es la siguiente que voy a contarles, ¿no? Se cuenta que había un empresario pastelero, ¿no? Que tenía un negocio de ese tipo en Italia, en Milán, y tenía una hija, ¿no? Él había trabajado muy duro en su juventud, había empezado como pastelero y había hecho ya una fortuna y ahora tenía una gran pastelería. Y por supuesto quería para su hija, que ya había nacido, digamos, con todas las comodidades de las que él no disfrutó, lo mejor para ella. Pero ocurrió algo, la hija se enamoró de uno de los trabajadores de su padre, un pastelero. El padre al principio reticente, ¿no? Porque quería que su hija tenga otro partido mejor. Al final, pues, dijo, bueno, no puedo hacer nada contra el amor de ellos, veamos qué ocurre. Entonces lo llamó al obrero, a este empleado suyo, lo llamó y le dijo, tú y mi hija están enamorados, pero yo quiero saber en manos de quién dejo a mi hija y seguramente el negocio en el futuro. Si tú tienes una idea creativa, esfuérzate, ¿no? Quiero una idea creativa tuya para que para este negocio siga creciendo. Prepara un producto que sea, pues, digamos, un éxito. Entonces el hombre dijo, ok, me puso a pensar qué puedo hacer y se le ocurrió hacer un pan dulce con confite, con pasas y todo ello. Y se lo presentó, siendo una delicia y cuando lo pusieron a la venta fue un éxito. ¿Cómo se llamó? Se llamó el pan de Tony, porque siempre se llamaba Tony. O panetone también, ¿no? Como es el nombre que tiene hoy el panetón. Así que ese origen me parece muy simpático y se los he querido, en este caso, pues compartir, ¿no? Vamos a ver, ya hemos hablado del árbol navideño, que por supuesto con el paso del tiempo se ha enriquecido. Aquí vemos, por ejemplo, dos fotografías de árboles, uno ubicado en la casa Aliaga, ¿no? En el centro de Lima, y otra en la casa de Javier Luna Elías, ¿no? Es un árbol navideño con figuras que él ha preparado, con flores, por eso ya la imaginación de los limeños en realidad no tiene pues este límite, ¿no? Uno podía armar el nacimiento de la mejor manera que le pareciese. En este caso, el árbol, que es un elemento que se ha añadido a nuestra cultura, también es un buen elemento para ejercitar esta creatividad que llevamos dentro, ¿no? Papá Noel. La figura de Papá Noel, como les comentaba, viene de Europa, sobre todo los países del hemisferio norte, ¿no? De los países fríos, ¿no? Era este personaje barbudo que solía llegar el 24 de diciembre trayendo pues los obsequios. El primer Papá Noel que se va a presentar en Lima lo va a traer una casa comercial, la casa Klinge, ¿no? La casa Klinge trajo un Papá Noel gigante, lo ven en la fotografía, en la que era un muñeco, ¿ah? En la que cuenta que los niños pasaban y le jalaban la barba, y él al inclinar la barba por el jalón y regresar, solía pues dar el sonido famoso, jo, 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 la risa, ¿no? De Papá Noel se daba en ese momento. Este Papá Noel, junto a unos monitos que tocaban un tamborcillo, van a ser elementos que la casa Klinge va a introducir en nuestra cultura. Y hoy, por supuesto, Papá Noel también es un personaje característico de la Navidad. Se lee paseando por calles, avenidas, y los niños, por supuesto, quieren llevarse un recuerdo con él, ¿no? Como esta fotografía que ven ustedes, de los años 70, más o menos, con ese Papá Noel en la Unión y dos niños que posan junto a él. Hace unos años se abrió en el Parque de la Reserva, o en el Parque de las Aguas, como llaman ahora, la casa de Papá Noel, ¿no? Una casa en la que había nieve y los niños hacían cola para entrar y ahí estaba un Papá Noel pues, con su barba, sentado a los niños para la foto, ¿no? Bueno, vamos viendo que este es un elemento que también, o un personaje, un símbolo que se ha añadido fuertemente a nuestra cultura, ¿no? Que es parte también de la celebración hoy de la Navidad limeña. Sin embargo, no siempre fue Papá Noel, siendo un personaje foráneo, sobre todo identificado con Norteamérica, que nos insertó muchas de estas costumbres, en la época del gobierno militar le cambiaron de nombre. Ustedes ven en esa imagen a la izquierda un poncho, tiene Papá Noel ahí, y su nombre es el Taita Noel. Así fue como se le presentó a él, ¿no? En los comercios, en negocios. Esa publicidad, por ejemplo, que vemos ahí, en tiendas tía, nos muestra esa figura del Taita Noel, ¿no? No deje para Navidad lo que pueda comprar hoy, dice la publicidad, ¿no? Los espero, el Taita Noel. Y claro, por supuesto, también otro tema que es ya tradicional y recurrente, es todo el movimiento comercial que se da en torno a la Navidad. Hoy, por ejemplo, vemos noticias, la preocupación a raíz de esta pandemia de la gente que ha ido pues a abarrotar mesa redonda el mercado central, es algo que no se puede evitar, porque siempre en estas fechas, esos lugares
están atestados de personas, justamente buscando un obsequio, un regalo, como es ahora, lo fue siempre, ¿no? No solamente esa zona, por ejemplo, también solía abarrotarse cuando todavía no era peatonal. Esta fotografía es del Jirón de la Unión. Vean ustedes la cantidad de gente y, por supuesto, los vendedores de juguetes, pues haciendo ahí su negocio, ¿no? En esta vía. Y es que los juguetes justamente van a ser los productos que más se van a vender, que más van a salir, debido a esta frase que hasta el día de hoy la sabemos, que la Navidad es de los niños, ¿no? Los niños esperan en muchos casos todo el año para recibir un presente, un juguete, en fiestas que se hacían, en casas, en albergues, si fuera el caso, o en lugares multifamiliares. Siempre la municipalidad o alguna institución se encargaba de la chocolatada, ¿no? La chocolatada con panetón para los niños, iba Papá Noel a entregar los regalos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ilusión de los niños, ¿no? En Navidad, y por supuesto ver los juguetes de moda, ver lo último que había llegado y por supuesto desear de corazón que Papá Noel o el papá, ¿no? La mamá se los comprasen y se los dejasen al lado del árbol, ¿no? Para que él lo pueda abrir el regalo el 25 de diciembre, ¿no? Sin duda momentos que muchos recordamos seguramente, que llenaron de ilusión, por supuesto, sobre todo en los niños, aquellos años. La música tampoco es ajena. La Navidad es todo un movimiento, ¿no? Que incluye la gastronomía, incluye pues la ropa inclusive para algunos, y en este caso también la música, ¿no? Y por supuesto los villancicos tradicionales de Navidad, la música que empieza a sonar, los niños cantores de Huaraz, los toribianitos, ¿no? Acá vemos ahí el coro de la Molina que sacó hasta un long play, como pueden ver en la izquierda, ¿no? Los villancicos van a ser cánticos, canciones, siempre con letras dirigidas a ensalzar la figura de María y en tiempos recientes el niño, ¿no? El niño Jesús. Los villancicos, hace poco, o en realidad hace unos años, quizás 5 o 6 años, se encontraron unas partituras de villancicos del siglo XVII, de 1600, ¿no? En el Cusco. Entonces se hizo la composición musical y eran pues cánticos hermosos en los que las letras, como repito, ensalzaba a María, porque recuerden que María era en aquella época el principal personaje de la Navidad. Esto cambió con el tiempo y hoy es el niño Jesús, ¿no? Pero los villancicos siempre van a ser pues estas músicas que acompañan la festividad navideña. Y por qué no también el patrimonio de Lima, los principales lugares turísticos, arquitectónicos, se van a convertir en imágenes del recuerdo para desear a las personas felices Pascuas y próspero Año Nuevo, ¿no? Como estas antiguas postales que se vendían en el pasaje del Correo Central y que por supuesto pues los niños compraban, atrás llenaban los datos, ¿no? La información que querían y le enviaban pues a sus familiares en otros países, ¿no? Un recuerdo en la Navidad con imágenes de Lima. Vemos ahí la iglesia de la Merced a la izquierda y a la derecha el monumento a Don José de San Martín. La Navidad hoy, por supuesto, con algunos ligeros cambios, mantiene todas las tradiciones que hasta el momento hemos mencionado, ¿no? La cena, la misa del gallo que ahora más temprano, el movimiento comercial que se da en torno a esta festividad en la ciudad, todo ello no se ha alterado. Desde la época, desde el sencillo nacimiento que armó San Francisco de Asís en Grexio, hasta el día de hoy, han pasado casi 800 años, ¿no? Sin embargo, nuevos elementos se han añadido y siempre se mantiene esa ilusión, sobre todo en las casas, ¿no? Cuando se arma el nacimiento, los hijos mayores de repente armaban una parte del nacimiento, los hijos menores otra parte, los adultos hacían el papel cerro con el que se adornaba todo este ambiente de la casa, luego de mover todos los muebles de un cuarto a otro para dejar constancia, ¿no? De que ese hogar celebraba el nacimiento de Jesucristo. Entonces, los nacimientos también con el paso del tiempo han ido cambiando, han ido evolucionando. Como dijimos hace un instante, ha dependido muchísimo de la economía de las familias y a partir de este momento vamos a ver imágenes de nacimientos, ¿no? Muchos de ellos de escuelas cusqueñas, de escuelas de Quito, personajes que hoy se han convertido en los más importantes, ¿no? Por ejemplo, hoy sabemos que la imagen del niño Manuelito o el Jesús niño, ¿no? El niño Jesús es el más importante, ¿no? Por cierto, esta imagen del niño Jesús es muy antigua, fue traída por los españoles, pero aquí va a tomar un nombre muy curioso, que va a ser Manuelito, el niño Manuelito. Se dice que los religiosos que evangelizaban, ¿no? En los pueblos, en el interior del país, solían leer textos del Antiguo Testamento.
en los que se mencionaba, por ejemplo, pues vivencias, ¿no? Pasajes históricos de Emanuel. Y él decía que él es Emanuel, ¿no? Que representa a Cristo. Entonces, en lugar de decir Emanuel, que es lo que está en la Biblia, lo redujeron a Manuel, no, Manuelito. Y fue la costumbre, sobre todo en el Cusco, va a empezar a llamarse así al niño Dios, ¿no? Por ese motivo acá he puesto una imagen de un niño Manuelito hecho en madera, polícromo, ¿no? Con cabello real, que se exhibe hoy en una exposición, por cierto, se encuentra en Miraflores. A partir de aquí son fotografías de una exposición que va a estar hasta el día 6 de enero en la galería Miro Quesada Garland, que está atrás del Palacio Municipal de Miraflores, ¿no? Esta, por ejemplo, es una imagen de un niño Dios de madera, tallada en madera, tiene ojos de vidrio y accesorios de plata. Pertenece a la escuela de Quito y es del primer tercio de 1800. Ahora, esta imagen, si es que ustedes van a esa exposición, van a ver que tiene la particularidad de haber sido propiedad del presidente Ramón Castilla, pues es justamente de la colección, ¿no? De la colección del presidente Ramón Castilla, que los descendientes la han prestado para esta exposición. Muy bella en realidad esta imagen, ¿no? Junto con otros elementos o ajuar de imágenes que también se usaban en el nacimiento que se preparaba. Aquí vemos otro niño Dios con ropa morada, tiene ojos de vidrio, una corona y sandalias de plata. Esta también es de la escuela de Quito, la escuela quiteña, y es también de la primera mitad de 1800, ¿no? Inclusive vean el elemento ese bañado en oro que lleva en la mano, ¿no? Es un niño Dios, ¿no? De la escuela de Quito. Aquí hay dos, en realidad muy bellos. Uno es el que está en la parte de derecha superior, un niño Dios de finales del siglo XVIII, de finales de 1700, es de marfil tallado, lleva una aureola de plata dorada. El marfil que llegaba aquí a la ciudad de los Reyes o a América siempre ha sido de Filipinas, era de la escuela hispano-filipina. Filipinas era una de las colonias, ¿no? Del Imperio Español en Asia, y allí se trabajaba mucho con este material, sobre todo en la representación de imágenes religiosas, era carísimo. Por supuesto, hoy está completamente prohibido, ¿no? Porque estas figuras de marfil implican, por supuesto, pues, el daño o la muerte, ¿no? De los elefantes o los que llevaban estos colmillos de marfil, de los cuales se hacían. Por tanto, los que existen hoy ya se convierten en reliquias y más por el valor añadido que tienen del gran trabajo que se ha realizado en su concepción, ¿no? Como ese niño tallado en marfil de finales del siglo XVIII. A la izquierda, otro niño Dios sentado en una silla polícroma de madera tallada. También lleva ojos de vidrio y sandalias de plata, no se ve en la fotografía. Es de la primera mitad de 1800. Vean ustedes esa corona de plata, ¿no? Ya acá se añadían elementos, pues, ¿no? Para darle suntuosidad o majestuosidad a la imagen que se representaba. Esta imagen también de Niño Manuelito es de la Casa Aliaga. La Casa Aliaga suele armar un nacimiento bastante grande con figuras de tamaño natural en este lugar que queda en el centro de Lima. Los roperos con nacimiento también van a ser un elemento recurrente para armar el pesebre o el Belén en las casas limeñas. Esto quizás recordando los primeros pesebres que se presentaron o hicieron en Lima, que eran unos cajones, llamados cajones de San Marcos. Se sabe que los evangelizadores que viajaban pues a remotos pueblos llevando la palabra de Dios para poder hacer entender a los indígenas, ¿no? Un poco el mensaje que daban, llevaban estas representaciones en figuritas, en figurines de pasta, de yeso, de madera, en unos cajones que serían el antepasado, por decirlo así, los actuales retablos. Se abrían las puertas y ahí se exhibían pues todas las escenas bíblicas, en las cuales, por supuesto, el nacimiento de Jesús era uno de los más importantes. En base a esos cajones de San Marco, o los retablos ya de provincia, sobre todo ayacuchanos, ¿no? Que se hacían con la representación del Belén, también en las casas limeñas se van a adaptar roperos de estilo rococó, por lo recargado de la decoración del siglo XVIII, con diferentes niveles en los cuales se va a ver representado, ¿no? Las escenas del nacimiento y otras relacionadas a los pasajes bíblicos previos, ¿no? El aguinaldo, ¿no? Previo al nacimiento. Acá, por ejemplo, los Reyes Magos, inclusive hasta después, ¿no? Acá en la parte inferior, entre otros pasajes más que se muestran en este ropero. Dice aquí, ropero de la escuela quiteña, final del siglo XVIII. Hay piezas de madera, de porcelana y también hasta de plomo, ¿no? Por cierto, el plomo era un elemento típico en las figuras, en las figurines, en las manos y también en las caras o rostros, se extraían de plomo. Digamos, era lo que se buscaba como perfección. El cuerpo se hacía pues ya forrado con tela, ya, ¿no? Como pudiese hacer las familias, ¿no? Detalle
de este ropero, justamente con la escena del nacimiento. Ven ustedes ahí todo el aderezo de plata y oro que se exhibe, ¿no? Estos, por cierto, estos nacimientos que se encuentran en Miraflores son de de la colección del señor Christensen, ¿no? Que las ha cedido para exponerlas en este lugar. Aquí otro nacimiento de la escuela de Quito tiene el curioso nombre del nacimiento niño Huahuahualta, ¿no? Huahuahualta significa niño con pañales, envuelto en pañales. Ven ustedes aquí al niño Jesús completamente envuelto en pañales, lo cual ya es raro porque siempre vemos a Jesús con los piecitos sueltos, ¿no? Así un poco un niño que está libre, pero acá está envuelto en pañales, por eso se llama Huahuahualta. Es una imagen tallada en madera, polícroma, y tiene adornos de plata, lo mismo que también que San José y la Virgen, vean las coronas que llevan, inclusive los Reyes Magos, ¿no? Es de la escuela de Quito, ya hemos mencionado, ¿no? Otra aquí con sombreros, este es de Arequipa, vean los sombreros que llevan estas imágenes, es también de madera tallada, polícroma, es de inicios del siglo XIX, es procedente de Arequipa, ¿no? Es lo que se menciona, que es esta colección. Una procedente de Apurímac, ¿no? Acá se ven dos escuelas, la escuela cusqueña y la escuela de Quito, ¿no? Esta es de inicios del siglo XIX. Una vez más, vean ustedes cómo se repite este detalle de las coronas de plata, ¿no? Que se aprecian allí. Luego tenemos otra imagen, que es esta del nacimiento de un niño, con un retablito en la parte inferior. En la parte inferior. Son técnicas mixtas en maguey, madera de maguey, y tela encolada y pasta. Es de la escuela cusqueña, de finales del siglo XIX, ¿no? Digamos más recientes. Acá hay otra imagen más, que vamos a seguir aquí avanzando. Este nacimiento, hecho en madera de maguey, tallado, polícromo, también tiene adornos de plata y es de la primera mitad del siglo XIX, de la escuela de Quito. Ven ustedes, ¿no? La delicadeza en el ropaje, ¿no? Que también se trabajaban con hilos de plata, con hilos de oro aquí en la ciudad. O en todo caso, en este caso en Quito, ¿no? Y que se exhibían en las casas grandes de la ciudad. Aquí uno de piedra de Huamanga. También, una vez más, las coronas de plata bañada en oro, el niño, perdón, de plata bañado en oro, y las coronas y bastón de plata, el bastón que lleva San José aquí, ¿no? Huamanga se va a convertir en una localidad bastante famosa en la época virreinal por la producción artística de figuras que hacían ellos. La piedra de Huamanga va a ser famosísima y por eso hasta el día de hoy un nacimiento o una imagen en piedra de Huamanga es muy cara en realidad, no muy costosa, ¿no? Por toda la fama acumulada por los artesanos y artistas de esta región de Ayacucho, ¿no? En el Perú. En esta sencilla representación que ustedes ven, San José, la Virgen y el Niño, con unos ahí querubines, ¿no? En la parte superior, ha evolucionado. Y por supuesto, como mencionábamos, las familias, de acuerdo a su economía, a la creatividad, pues ya ampliaban, ¿no? El nacimiento, la manera como ellos querían hacerlo. Esto no solo se da aquí, también se da en otras partes del mundo. Por eso que a partir de ahora, ese nacimiento que les comentaba, en la Casa Liaga, que lo hacen en tamaño natural. Ahora, para finalizar ya esta charla, vamos a pasar un poco a ver imágenes de la colección de Javier Luna Elías. El arquitecto Javier Luna Elías es uno de los principales coleccionistas de nacimientos de América, ¿no? Tiene miles de piezas en miniatura, en tamaño más grande, ¿no? Natural y también en los típicos que se colocan en mesas de nacimientos, no solamente del Perú, sino de todas partes del mundo, de África, de Asia, y un poco eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? En estas fotografías que nos ha permitido mostrar de su colección, vamos viendo, por ejemplo, representaciones de la Navidad de muchas culturas, en lo cual es curioso, pero los rasgos de San José y la Virgen son bastante similares justamente a las personas, por ejemplo, son árabes, ¿no? De las localidades en las cuales se ha hecho este trabajo. Por ejemplo, aquí vemos, vean ustedes a la izquierda, un nacimiento, ¿no? El niño, la Virgen y José de Indonesia, con digamos, elementos típicos de su cultura. Lo mismo que esta que es China, ¿no? Que aparece aquí a la mano derecha. Luego tenemos aquí una más, con esto que es de personajes africanos, Nigeria. Ven ustedes San José, ¿no? Con todo el cabello, pues justamente como un africano. Lo mismo que la Virgen. Aquí también otro personaje también, ¿no? De la zona del África. Pero es un nacimiento tal cual, ¿no?
Otro ropero con nacimiento también es del siglo XVIII. Parece que el siglo XVIII va a ser la época en que más se va a acostumbrar, ¿no?, a armar los pesebres en los roperos, por ser un espacio que, como mencioné hace un instante, recordaba el Cajón de San Marcos, y quizás por la comodidad que había, pues, para dejarlo ahí hasta el próximo año, ¿no? Este ropero del siglo XVIII, un ropero rococó, y vean ustedes toda la significación de la Navidad realizada en ese lugar. Más nacimientos, ¿no? Ven ustedes todo el arte desplegado, la creatividad, ¿no? Inclusive elementos marinos, aquí no hay unas conchas marinas, en fin, flores que van a acompañar además los típicos árboles navideños, las guirnaldas, ¿no? Van a haber también elementos locales. Habíamos visto el árbol de Javier Luna con flores de colores, ¿no? En toda su tamaño, ¿no? Aquí también una representación de la Virgen y el Niño, pero ven ustedes, andina. Lleva ahí maíz, papa, ¿no?, tubérculos, ¿no? Que es también una representación de un nacimiento, por supuesto, andino. El arquitecto Javier Luna tiene la costumbre de armar un gran nacimiento en su casa, como era antes. En toda una habitación, él, además de armar el misterio, ¿no?, que es el pesebre, el Belén, añade elementos que es justamente como se armaba el nacimiento en otras épocas. Pasajes de la Biblia, personajes diversos, que son lo que vamos a empezar a ver aquí. Aquí está el nacimiento, ¿no?, el pesebre principal, la Virgen, San José y el Niño, ¿no? Ahí los animalitos del pesebre, ¿no?, que estaban cerca. Pero también, vean ustedes, se añaden otros personajes. Un carpintero, una señora que está que hace un dulce de algodón, otros acá caballeros que están haciendo faenas diversas, un balcón de estilo renacentista, ¿no? Y muy posterior a la época del Belén, allí con un arcángel, ¿no? Parece anunciándole algo a un personaje, quizá María. Acá unos gallos, lo que es la escena de un corral. Acá una mujer también haciendo faenas domésticas. Otra mesa más, unas personas acá tomando sus bebidas, 4 hombres, ¿no?, sentados aquí en esta mesa. Aquí unos niños jugando en un sub y baja. Toda la creatividad en un gran nacimiento, por supuesto, en una fiesta que duraba todo el mes de diciembre. Se armaba el nacimiento en los primeros días de diciembre y este solía llegar hasta el día 6 de enero, ¿no? En que con la llegada de los Reyes Magos, la Epifanía, en muchas casas se levantaba el nacimiento, ¿no? Y por supuesto, hasta el próximo año, con los buenos deseos, los regalos y el compartir que se hizo con los amigos, vecinos, familiares, en una festividad que hasta el día de hoy mantiene su esencia, ¿no? Una esencia que es justamente recordar el nacimiento del Salvador de la humanidad, ¿no? Jesucristo. Y por supuesto una fecha en la cual la unión familiar se hace presente, que es la Navidad. Espero que la charla les haya gustado. Quiero desearles a todos ustedes feliz Navidad. Mi nombre es David Pino. Esta charla va a estar colgada en YouTube hasta el día martes. Luego les voy a enviar el enlace. Y bueno, muchísimas gracias y feliz Navidad.